Carlos Mesa es una figura en la política latinoamericana. Fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005. Si bien ha continuado presente en el escenario internacional, ahora ha vuelto a la primera plana por la decisión del presidente boliviano Evo Morales de presentar un proyecto de ley que permita iniciarle procesos judiciales a él, a otros dos expresidentes y a un ex vicepresidente por supuestos actos de corrupción durante sus gobiernos. Mesa estuvo en Colombia invitado por la corporación Escenarios, que dirige el expresidente Ernesto Samper, para hablar del futuro de esta parte del continente. María Emma Mejía aprovechó su presencia en Bogotá para traernos a todos sus interesantes análisis, su pronóstico de que la tendencia izquierdista de Chávez ya se detuvo y la admiración que despierta en él la actual campaña política en Colombia. María Emma Mejía entra al radar. Presidente Carlos Mesa, gracias por acompañarnos en Radar esta noche. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Venimos de la hipótesis de una renovación de la utopía revolucionaria que de pronto pareció arrasar América Latina en el comienzo del siglo XXI. Y la lógica era que el péndulo político generaba un cambio de la derecha, para hablar en términos que no me gustan mucho, a la izquierda, y de pronto esa maquinaria que parecía imparable se detiene, dubita y empiezan a surgir cuestionamientos a los resultados. O sea, ¿usted cree que estos fenómenos, el presidente Chávez, el presidente Evo Morales, el presidente Correa, en fin, esas, Centroamérica, algunos fenómenos hacia la izquierda, separaron? Separó la lógica de suponer que América Latina en su conjunto iba en esa dirección. Morales, Chávez, Correa, Ortega no se han detenido y no piensan detenerse. Pero lo que no está ocurriendo es que el proyecto continental de una lógica revolucionaria del socialismo del siglo XXI no prendió porque no había un sustento ideológico, porque hay un elemento circunstancial que se llama economía, que se llama una bonanza, y que se llaman determinados eslogans que funcionan extraordinariamente ante la opinión pública, pero que a la hora de la verdad no te están dando las respuestas que el continente necesita, y la sensatez del continente te plantea... Por eso, pero entonces, ¿para dónde vamos? Porque uno entendería que Colombia eso no pegue en el sentido de que pues aquí ha habido insurgencia, guerrillas, lucha armada. Entonces la gente le teme un poquito a esa orientación de socialismo siglo XXI. Pero ¿qué será de los otros tipos de socialismo? Es decir, ¿pegará lo de Brasil o cada uno seguirá por su ruta? Brasil es un ejemplo importante. Uno de los datos más importantes de América Latina es que Brasil se convierte en un jugador mundial. Deja de ser un jugador regional para convertirse en un jugador mundial, y eso desplaza el eje de importancia de Estados Unidos con relación a América Latina. Hoy Brasil es el interlocutor más importante de los países sudamericanos, y México no está siendo capaz de hacer un contrapeso por la propia crisis de violencia y otros elementos que enfrenta. Lula es socialista, en mi opinión. Lula es un hombre de centroizquierda, como lo fue o lo ha sido la Concertación chilena. Presidente, hablando un poquitico de su país, tal vez es un país difícil para nosotros en el Cono Norte, a pesar de todas las relaciones que hemos tenido y las asociaciones que han existido, que ha existido con Bolivia. ¿Qué está pasando internamente? Un Evo Morales que venía tan sólido en sus reelecciones, en sus procesos, y que de pronto como que no triunfa tan categóricamente en estas últimas elecciones. ¿A dónde va Bolivia? En Bolivia, una de las primeras premisas es que si tú crees que has entendido Bolivia es que te han explicado mal. Pero dicho eso, más como anécdota, efectivamente, creo que el votante boliviano en las elecciones de gobernadores y alcaldes ahora en abril, 4 meses después del triunfo arrollador del presidente Morales, le ha dicho al presidente: creemos en el cambio y eventualmente lo apoyamos, presidente, pero no así, no con el control absoluto del poder, no con el endiosamiento y el culto a la personalidad, no con un partido único sin diálogo. O sea, Santa Cruz y todas las otras zonas industriales, ¿le han dado un revés al presidente? Santa Cruz ha mantenido la línea de oposición al gobierno, Tarija ha mantenido la línea de oposición al gobierno, y Beni también, que es el oriente de Bolivia, norte, oriente y sur. El área andina, que está en el occidente, proclive al presidente, tiene en su eje la ciudad de La Paz y el departamento de La Paz.
Allí el presidente tenía el 87% de los votos, 87% de los votos en la elección del 2010 y del 2009, perdón, y en esta elección ha bajado a menos del 50%. No es una elección comparable porque no era el presidente el candidato, pero es una caída muy significativa. Y esto es comparable, ya que hablamos de estas comparaciones, precisamente al proceso venezolano, es decir, el presidente Hugo Chávez, que es un presidente con varias elecciones ganadas democráticamente, varios referéndums, varias reformas constitucionales. ¿Ese es el proceso que quiere Evo Morales para su país? No hay una posibilidad de comparación exacta, porque Bolivia tiene una naturaleza muy particular que es el elemento étnico. Pues Bolivia está muy dividida en una situación no resuelta de su propia identidad como nación. Y esto tiene que ver con la reivindicación indígena llevada al extremo. De haber sido los oprimidos, ahora nos toca gobernar 500 años. Y esta lógica de confrontación, de amigo-enemigo, de no diálogo, que el presidente insiste en mantener, no está dándole el resultado que él esperaba. Estamos lejos de hablar de una crisis de gobernabilidad, pero el presidente empieza a tener problemas más rápido de lo previsto en su segunda gestión. Para terminar, quería preguntarle cómo se nos ve desde el Cono Sur, cómo se ve a Colombia, cómo se ve este proceso electoral, esta transición democrática que va a pasar en nuestro país, que está tan interesante y que nadie sabe muy bien qué puede ocurrir. En la primera vuelta ya a 20 días y en la segunda a 35 días, 40 días. Yo haría 3 comentarios en el tema de Colombia. El primero, admirado por la solidez institucional. La institucionalidad colombiana ante un presidente con una popularidad impresionante y con una decisión clara de ir a la reelección, por mucho que tuviera conflictos de alma, define decirle no y el presidente lo respeta. Eso para mí es una muestra extraordinaria de una sociedad madura. Sí, porque muchos dudaban que el presidente Uribe o la propia Corte se atreviera a decir que no. Y esto es un dato a favor de Colombia y a favor del presidente y de la Corte y de todos. Segundo elemento, me preocupa la posibilidad de que el sistema de partidos esté en el límite del colapso. El sistema de partidos tradicional, que está empezando a desmoronarse en esta elección con el surgimiento de fuerzas que no tienen una estructura de tradición política. Tercer elemento, es sin duda alguna una sorpresa increíble. Si hace 4 meses le preguntaban a usted quién va a ser presidente, Uribe. Hace 2 meses quién va a presidente, Santos. Hoy día el señor Mockus podría hacerlo. Obviamente me quedo ahí, pero es una sorpresa interesante porque estamos hablando de una línea en cualquiera de las hipótesis que no va a girar el péndulo en la dirección que se suponía que se podía girar. Bueno, presidente Carlos Mesa, muchas gracias y gracias por esas palabras sobre América Latina y el devenir que nos espera a todos. Muchas gracias. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Gracias.